Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que hayan avanzado en las actividades de química que corresponden a esta semana. En este video vamos a continuar con la definición del trabajo ejercido por fuerzas constantes. La agenda para esta semana consiste en ver el video 2, o sea, el presente video donde se van a explicar los conceptos y el cálculo para el trabajo ejercido por fuerzas constantes. Tenemos un pequeño juego didáctico en el aula virtual para reafirmar la comprensión de los conceptos explicados en este material. Y tenemos para finalizar el desarrollo de la guía 1. Consiste en la resolución de 2 ejercicios de aplicación para el cálculo del trabajo. El contenido a tratar en este video es primero definir al trabajo, luego vamos a establecer las formas de calcular el trabajo ejercido por fuerzas constantes. Luego vamos a establecer cuándo podemos obtener un trabajo positivo, negativo o cero. Vamos a finalizar con los ejemplos de aplicación y vamos a concluir como siempre con la metacognición para evaluar nuestra propia comprensión de los conceptos. Muy bien. Cuando hablamos de trabajo en la vida cotidiana, generalmente hacemos referencia a cualquier actividades que requieran esfuerzo físico o muscular o esfuerzo mental. Sin embargo, en física tiene otra connotación. Como ya tratamos en el video anterior, la energía de un sistema puede cambiar, no se puede mantener constante, sino que a partir de diferentes procesos puede experimentar cambios. Ya vimos que esos procesos pueden ser de transferencia, de transporte. Entonces, ¿qué sucede con el trabajo? El trabajo es un proceso de transferencia de energía. Ya también habíamos establecido que ese proceso de transferencia de energía se debe a la aplicación de una fuerza sobre un sistema y la aplicación de esa fuerza produce un desplazamiento. En términos simples, tal como tenemos acá, la definición de trabajo es el proceso de transferencia de energía que ocurre cuando una fuerza actúa sobre un sistema y este se desplaza en una dirección no perpendicular a la fuerza. Y eso es una característica muy importante respecto al trabajo. Cuando la fuerza que se aplica es perpendicular, o sea, que forma 90 grados con la dirección del desplazamiento, no existe trabajo. ¿Ya? Para que exista trabajo debe haber una componente efectiva de la fuerza. Lo que quiere decir esto es que la fuerza tenga una componente que produzca un trabajo con un ángulo que sea diferente de 90 grados. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, considerando lo que les estoy mencionando, para que exista trabajo se deben considerar las siguientes situaciones. La primera es que actúe una fuerza, ya que la transformación de energía en un sistema se va a deber a la aplicación de una fuerza. Luego, que haya desplazamiento. Obviamente, si se aplica una fuerza externa sobre un sistema, podría haber desplazamiento. Y luego, y muy importante, que la fuerza y desplazamiento no sean perpendiculares. Lo que les mencionaba, ¿verdad? La fuerza debe tener una componente efectiva que haga que se mueve el cuerpo al que se le está aplicando una fuerza. Observemos el siguiente ejemplo. Acá está una joven cargando a un bebé. Observemos que la fuerza que ella ejerce es hacia arriba. Y el movimiento del niño también es hacia arriba. Quiere decir que el vector fuerza y el vector desplazamiento, como los tenemos representados acá, son paralelos. Quiere decir que van en la misma dirección. Entonces, observemos las características para que exista trabajo. ¿Hay fuerza? Sí, ya que la señora está ejerciendo una fuerza para levantar al niño. ¿Hay desplazamiento? Así es. Recordemos que desplazamiento implica un cambio de posición. El niño se encontraba frente a ella y luego ella lo alza hacia arriba. Y la última característica, fuerza y desplazamiento no son perpendiculares, ya lo estamos observando. Los dos vectores son paralelos, ya sea que porque forman un ángulo de 0 grados entre ellos
y también porque los dos van en la misma dirección. Entonces sí hay trabajo, sí se cumplen las tres características. Veamos qué sucede con este caso. Un señor está cargando en hombros a un pequeño. Observemos que la fuerza que está ejerciendo la persona sobre el niño es hacia arriba. Acá tenemos representado al vector fuerza. Si se cumple la primera característica, está actuando una fuerza para poder cargar al niño. Luego, ¿hay desplazamiento o hay movimiento? Así es, porque el señor está caminando hacia adelante. Observemos cómo es el vector de movimiento. Tiene esta dirección. Si yo trasladara este vector y lo uniera con la cola del vector fuerza, ¿qué ángulo se me está formando? Se me está formando un ángulo de 90 grados. Lo que quiere decir que el vector fuerza y el vector de movimiento o de desplazamiento son perpendiculares. Entonces, no se cumple la última característica o la última condición para que exista trabajo. La fuerza aplicada es perpendicular al movimiento, entonces, por lo tanto, no puede haber trabajo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que el trabajo es un proceso de transferencia de energía asociada al cambio de movimiento en un cuerpo debido a la aplicación de una fuerza externa. Muy bien. ¿Cómo se calcula el trabajo? Antes vamos a establecer que el trabajo producido sobre un cuerpo puede deberse a fuerzas constantes y a fuerzas variables. En este nivel nos vamos a limitar únicamente a calcular el trabajo ejercido por fuerzas constantes. Una fuerza constante es aquella que produce un desplazamiento en la dirección en la que se aplica la fuerza. ¿Dónde podemos encontrar fuerzas constantes? En la mayoría de sistemas, pero sin embargo hay fuerzas variables, como por ejemplo cuando se lanza una flecha con un arco. No es constante porque no se aplica de la misma manera en todos los puntos, porque hay pequeñas variaciones, pero nosotros no vamos a resolver ese tipo de casos, solo nos vamos a centrar en las fuerzas constantes, quiere decir que las fuerzas que no varían y que se aplican de manera uniforme sobre el cuerpo que estamos analizando. Muy bien, entonces el trabajo realizado por una fuerza constante es el producto de la magnitud F de la fuerza y la magnitud S del desplazamiento. Tenemos dos vectores entonces, el vector fuerza y el vector desplazamiento. En esta figura podemos observar un cuerpo que en este caso está representado por un bloque cuadrado. Observemos, la fuerza que se aplica está en dirección de X positivo y el desplazamiento de este cuerpo también está en la misma dirección. Si un cuerpo se mueve con un desplazamiento S, mientras una fuerza constante actúa sobre en la misma dirección, el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Y ahora viene algo muy importante. Tanto fuerza como desplazamiento son dos vectores. Sin embargo, el trabajo es un escalar. Nosotros estudiamos en el periodo anterior un recurso que nos permite calcular el producto entre dos vectores y obtener un escalar. A eso le llamábamos producto escalar. Entonces, el trabajo se define como el producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento. Recordemos que al producto escalar también lo llamamos producto punto. Y para poder calcular el producto escalar teníamos dos enfoques que también los vamos a aplicar acá. Si nosotros conocemos la magnitud del vector fuerza, la magnitud del vector desplazamiento y el ángulo que se forma entre ellos, podemos hacer uso de esta expresión para calcular el trabajo. Cuando tenemos a los vectores expresados por sus componentes, podemos hacer uso de esta expresión. El trabajo va a quedar definido como el producto de las componentes en X para la fuerza y el desplazamiento, más el producto de las componentes en Y para la fuerza y el desplazamiento, más el producto de las componentes en Z, si los vectores tuvieran tres dimensiones, para la fuerza y el desplazamiento. Estos son los dos enfoques que nos van a permitir analizar de manera sencilla los ejercicios de aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente?
cómo se nos da la información para poder decidir cuál de las dos expresiones vamos a utilizar. Sobre todo también saber identificar quiénes son los vectores fuerza, quién es el vector desplazamiento y cuál es el ángulo que se forma entre ellos. En el Sistema Internacional de Unidades, que es con el que nosotros trabajamos, la unidad de medición del trabajo es el Joule. Se escribe como una J mayúscula. Muy bien. Como el trabajo es una magnitud física escalar, puede tener valores positivos, negativos y cero. Una fuerza constante puede efectuar trabajo positivo, negativo o cero dependiendo del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. S. El desplazamiento es S. Entonces, el signo del trabajo va a depender única y exclusivamente del ángulo. Observemos el primer caso. Tenemos siempre representado un cuerpo como un bloque cuadrado. Se está desplazando en una dirección. Se está aplicando una fuerza con un ángulo respecto al vector desplazamiento. ¿Qué podemos observar acá? Hay una componente efectiva que es paralela al desplazamiento. Observemos. Esta línea punteada representaría a la componente efectiva de la fuerza, o sea, lo que realmente hace que este bloque se mueva. Y de esta manera podemos representar a las componentes de esta fuerza. Observemos que este ángulo es menor a 90 grados. Cuando el ángulo es menor a 90 grados, o sea, el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza, el trabajo es positivo. La fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, el trabajo sobre el objeto es positivo. O en términos más simples, cuando el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es menor a 90 grados, el trabajo siempre nos va a resultar positivo. Veamos el siguiente caso. Observemos que tenemos el desplazamiento en esta dirección, pero ¿qué sucede con la fuerza? La fuerza se está aplicando en un sentido opuesto al desplazamiento. Quiere decir que no existe una componente efectiva que sea paralela a el vector desplazamiento. Y observemos esto, este ángulo es mayor a 90 grados. Lo podemos representar de esta manera. Aquí tenemos la referencia. El ángulo que forma el vector desplazamiento con el vector fuerza es mayor a 90 grados. ¿Qué sucede entonces? El trabajo sobre el objeto es negativo, porque la fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento. Observemos, aquí va el desplazamiento y aquí va la fuerza. Por eso es negativo. También porque matemáticamente, cuando hacemos el producto de fuerza por el coseno del ángulo, es negativo para ángulos que estén entre 90 grados y 270 grados. Si el ángulo está entre estos dos valores, el trabajo nos va a resultar como una cantidad negativa. Y en el último caso, cuando el trabajo es cero, se relaciona con lo que mencionábamos al principio. Observemos que el desplazamiento es horizontal, en línea recta, pero la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo es hacia arriba. Si lo representamos con vectores aislados, observamos que entre el vector fuerza y el vector desplazamiento el ángulo vale 90 grados. Ya que el trabajo se define a partir de la estructura del producto escalar, utilizamos el coseno del ángulo. Coseno de 90 es 0. 0 por la fuerza, 0. Por el desplazamiento es 0. Por eso es que se respalda la definición física con el resultado matemático que resulta de la operación al aplicar la fórmula para el trabajo. Entonces, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no existe trabajo. Nuevamente recordando, el trabajo es un escalar, por lo tanto puede ser positivo, negativo o cero. Positivo, cuando es menor a 90 grados el ángulo que hay entre fuerza y desplazamiento. Negativo, cuando el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza es mayor a 90 grados y menor a 270 grados. Y es cero, cuando el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento es igual a 90 grados. Muy bien.
Como se pueden dar cuenta, las definiciones son bastante simples, pero hay que tenerlas bien claras. Vamos a desarrollar el primer ejemplo. Una persona ejerce una fuerza constante de magnitud de 210 newtons sobre un automóvil averiado, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Además, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, la persona debe empujarlo con un ángulo de 30 grados respecto a la dirección del movimiento. ¿Cuánto trabajo efectúa la persona? Observemos este pequeño diagrama. La persona está empujando, o sea que está aplicando una fuerza sobre el carro. El ángulo de aplicación de la fuerza es de 30 grados. Quiere decir que él no está empujando en la dirección del desplazamiento, sino que él está empujando o está aplicando una fuerza con un ángulo, que en este caso vale 30 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación. Ya vimos que el trabajo sí puede existir, porque el ángulo no es 90 grados. Muy bien. Entonces, vamos a identificar primero las variables. Nos dan la magnitud de una fuerza de 210 newtons y un desplazamiento de 18 metros. El ángulo de aplicación de la fuerza es de 30 grados. Muy bien. Dependiendo de las magnitudes o de las variables conocidas, así va a ser nuestra selección de la ecuación que vamos a utilizar. Por eso en nuestro planteamiento, si ya conocemos las magnitudes de ambos vectores y el ángulo entre ellos, nos es más cómodo utilizar el primer enfoque, en el que se define que el trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Ya conozco todos los datos, así que nada más me resta sustituir. La fuerza es de 210 newtons, el desplazamiento es de 18 metros y el ángulo es de 30 grados. Recordemos que antes de sustituir en cualquier fórmula tenemos que verificar que estamos trabajando en el mismo sistema de unidades. Newtons es la unidad de medida para fuerza en el sistema internacional y el desplazamiento se mide en metros. Realizamos las operaciones y recordamos que el trabajo en el sistema internacional se expresa en joules. La respuesta nos queda como 3273.58 joules. Como se pueden dar cuenta, este enfoque es bien sencillo. Vamos con el siguiente ejemplo. Con el ánimo de ayudar, la persona empuja un segundo automóvil averiado con una fuerza constante igual a 160 newtons en I menos 40 newtons en J. El desplazamiento del automóvil es 14 metros en I más 11 metros en J. ¿Cuánto trabajo efectúa la persona en este caso? Observemos que ahora los vectores se nos están dando por componentes y que el vector fuerza solo tiene dos componentes. Recordemos que I establece la dirección en el eje X. El vector unitario Y establece la dirección en X. Quiere decir que la componente en X del vector F es 160 newtons. J establece la dirección en el eje Y. Quiere decir que la componente en Y es de menos 40 newtons. Y como K no aparece, quiere decir que el vector no existe en Z. Es un vector únicamente en dos dimensiones, en X y en Y. Lo mismo sucede con el vector desplazamiento. Tiene nada más dos componentes, una en la dirección de Y, o sea, en el eje X, y una en la dirección de J, o sea, en el eje Y. La componente en X vale 14 metros y la componente en Y vale 11 metros. Muy bien, nuestra identificación consiste entonces en definir quién es el vector fuerza y quién es el vector desplazamiento. En nuestro planteamiento, recordemos, utilizo la ecuación según la información que me está dando el problema. En este caso, los vectores se me dan a partir de sus componentes, entonces utilizo el segundo enfoque, el cálculo del trabajo a partir de las componentes de los vectores fuerza y desplazamiento. Ya tengo toda la información necesaria, nada más me resta sustituir. Ya habíamos dicho que la componente X del vector F es 160 newtons, la componente X del vector S es 14 metros. La componente en Y del vector fuerza es menos 40 newtons y la componente en Y del vector desplazamiento es 11 metros. Como no hay K, no existe el vector unitario K, quiere decir que no hay componentes en Z, por eso vale 0 para ambos vectores. Realizamos las operaciones
y obtenemos un valor de trabajo de 1800 joules. Recordemos, la unidad de medida es joules. Los dos enfoques son bien simples y estamos aplicando lo que vimos en el periodo anterior sobre producto escalar. Muy bien. La metacognición para esta semana. Recordemos que hay que evaluar nuestro nivel de entendimiento de cada concepto. Podemos retrasar o adelantar el video según las cosas que ya entendimos o cosas que no nos han quedado muy claras. Antes de empezar a trabajar con los ejercicios. La dificultad que presentan a veces cuando no comprenden un enunciado o cuando no saben cómo aplicar una fórmula es porque nos hace falta fundamento teórico. Recordemos que en ciencias hay que analizar los fenómenos para poder utilizar herramientas matemáticas, como en este caso las fórmulas, para poder explicarlos y definirlos de mejor manera. Entonces, las preguntas son si podemos definir correctamente el concepto de trabajo y saber cómo calcularlo. Luego, si sabemos establecer cuándo el trabajo es positivo, negativo o cero, a partir del valor del ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Muy bien, les deseo mucho éxito en las actividades. Voy a estar pendiente de sus dudas. Recuerden seguir correctamente todas las indicaciones y nos vemos muy pronto si Dios así lo quiere.